Hola, buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo la actualización de hardware. Por aquí tengo el computador portátil Asus X510QA. No sé si de pronto este video también sirva para la referencia Asus X510QR. No estoy muy seguro, pues ahí ya mirando la parte interna ya podrán verse las personas que tienen ese equipo. Entonces pues ya saben que vamos a desarmar el equipo correctamente. Vamos a instalar unidad de estado sólido en su puerto M.2, que sí lo tiene. Tenemos dos ranuras de memoria RAM. La una está ocupada, la otra no. También les cuento un poquito de las características de este computador. Este computador tiene un procesador AMD A12. Para que lo tengan en cuenta, tenemos almacenamiento, teníamos un disco duro, pero lo cambiamos por una unidad de estado sólido de 480 GB. Ya vamos a mirar esa parte también. Y en cuestión de memoria RAM tiene 4 GB en un slot y entonces vamos a utilizar el otro. Bueno, ahí vamos a hacer unas combinaciones para que ustedes se den cuenta. Después de eso, pues vamos a cerrar el equipo correctamente y vamos a iniciar Windows, y dentro de Windows vamos a verificar todo lo que instalamos y vamos a mirar cómo funciona todo eso. Recuerden que este video está hecho por capítulos para que si gustan vayan a la parte que quieren ver. Y por último pues les voy a dar unas conclusiones y respuestas a posibles preguntas que pueden haber sobre el video o sobre lo que vamos a ver del video. Entonces bueno, sin más decir, vamos con este video. Bueno, ya estamos aquí con el equipo encendido. Entonces siempre les recomiendo hacer un apagado completo para que podamos hacer los cambios que vamos a realizar. Entonces bueno, vamos con el mouse. Por aquí tengo el cursor. Vamos acá al menú inicio. En este caso yo tengo Windows 11. Ustedes puede que tengan el menú inicio aquí en esa parte. Yo lo he querido por acá. Entonces le doy clic derecho, me aparecen estas opciones y voy a la parte donde dice apagar. Y cuando ya esté ahí, voy acá al teclado y le tengo presionada la tecla Shift, y después teniéndola presionada le damos en el botón apagar, y eso va a ser un apagado completo del sistema operativo para poder hacer los cambios. Entonces bueno, esperemos un momento. Bueno, ya se terminó de apagar y ahora pues sí, vamos a darle vuelta al equipo para empezar con todo el contenido de la actualización. Bueno, ya tenemos el equipo aquí en posición de desarmado y aquí ya tenemos todos los componentes que vamos a utilizar en este equipo. Recuerden que estos componentes son los que a mí me han funcionado correctamente y los que yo pruebo en el equipo. Incluso pues a lo último les voy a comentar lo más adecuado para su equipo. Entonces yo voy a hacer las pruebas con todo lo que tengo aquí. Recuerden que si ustedes quieren adquirir lo que yo recomiendo, ahí en la descripción del video les dejo los enlaces para que compren en Amazon. Recuerden que si compran desde esos enlaces están contribuyendo contra este canal a que siga creciendo y yo les siga mostrando este tipo de contenidos. Entonces bueno, les voy a indicar qué es lo que vamos a utilizar. Por aquí tenemos una memoria RAM DDR4-3200 de 32 GB para probarla en este equipo en su slot. Porque ya les había comentado que este equipo tiene dos slots. El uno está ocupado por una de 4 GB. Pero bueno, vamos a quitar esa memoria y vamos a reemplazarla. Y en el otro vamos a colocar aquí las dos memorias. Entonces esta es de 32 GB. Bueno, aquí. Y esta de acá es una DDR4-2400 de 16 GB también para ensayarla en este equipo. Por acá tenemos una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Esta unidad de estado sólido es de 4 terabytes, las vamos a instalar donde en este momento pues, tenía un disco duro, pero ahora tiene una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 480 gigabytes, pero la vamos a reemplazar por esta de 4 terabytes. Entonces eso, y como les había dicho, en este equipo tenemos un puerto M.2 para la instalación de una unidad de estado sólido. Entonces aquí tenemos una tipo SATA y una NVMe. Y de una vez les comento que este equipo no es compatible con unidades de estado sólido NVMe y por tanto esta la retiramos. Esta es de 2 terabytes, pero como no la podemos utilizar la vamos a retirar de aquí. Y por acá sí tenemos una unidad de estado sólido con factor de forma 2280 para instalarla en el puerto M.2, y esta unidad de estado sólido es de 2 terabytes. Entonces esto es lo que vamos a utilizar en este equipo. Por ahora, bueno, los vamos a retirar.
Y bueno, ahora sigue el retiro de los tornillos. Les voy a comentar las herramientas que vamos a utilizar. Por ahora tenemos aquí este destornillador electrónico recargable. Es una nueva adquisición en el canal, entonces con eso yo creo que vamos a poder hacer las cosas más rápido. Si quieren saber más sobre la información de este destornillador, que lo recomiendo mucho, me ha funcionado bien, por aquí les dejo en la tarjeta para que vayan a ver ese video con lo que yo digo sobre este. Igual les dejo también ahí en la descripción del video el enlace por si de pronto quieren comprarlo. Entonces bueno, vamos a utilizar esto y también la herramienta plástica que pues ya la conocemos hace rato. Y pues antes de desarmarlo, pues siempre es obligatorio decirles lo que les voy a decir, que este procedimiento cada uno lo puede hacer bajo su propia responsabilidad. Si hacen algún daño, no me hago responsable. Ya depende de la persona que tenga sus conocimientos en este tipo de cosas. Si no sabe hacerlo, si no tiene ideas, si cree que no lo puede hacer, es mejor que no continúe y busque una persona que sí tenga experiencia en esto y lo pueda hacer sin hacerle daño al equipo. También les recomiendo colocar una tela o algo acá debajo para nosotros poder girar el equipo y que no se vaya a rayar la parte de encima del computador con la mesa, porque a veces posiblemente puede estar limpio pero no, entonces por ahí se nos puede rayar. Entonces conseguir una franela, una tela, lo que ustedes vean conveniente. Yo tengo aquí esta que es como una lona. Por otro lado, también les recomiendo utilizar la pulsera antiestática para no de pronto quemar algún componente interno cuando estemos manipulando o los dispositivos que tengamos a la mano. Yo siempre les comento que tengo un tapete antiestático porque siempre estoy haciendo este tipo de trabajos, entonces a mí es más fácil tener ese tipo de herramientas. Y por último, comentarles de que si van a hacer una actualización como la que yo voy a hacer, les recomiendo pues ya tener actualizada la versión de BIOS para que no vamos a tener problemas con compatibilidades con los dispositivos que vamos a utilizar. Y bueno, después de las recomendaciones ya va lo que tienen que saber del equipo antes de desarmarlo. Es que este equipo tiene tornillos de diferentes tamaños, pues para que no vayan a cometer errores. Es decir, por ejemplo, los dos tornillos que tenemos acá son pequeños, este de aquí es grande y los demás estos y estos son medianos. ¿Por qué menciono eso? Porque si de pronto ustedes cogen el tornillo más grande o de los medianos y los ponen en las partes donde van los pequeños, entonces en el momento de atornillarlo van a perforar esa parte. Por ejemplo, si cogemos este grande y lo colocamos aquí, vamos a perforar y nos va a salir ese tornillo por el reposamanos. Entonces vamos a dañar el chasis y vamos a dañar el equipo. Entonces mucho cuidado con eso. Entonces bueno, voy a retirar primero que todo el tornillo más grande. Y por aquí lo tenemos, el tornillo más grande. Ahora sí vamos a retirar los tornillos medianos, que son estos dos de acá, estos dos de acá y este de aquí. Listo, miren, ya tenemos los tornillos medianos para que los tengan en cuenta. Ahora vamos con los últimos dos tornillos, que son los dos pequeños. Y estos son los dos tornillos más pequeños. Y por último les comento que hay dos tornillos escondidos que están debajo de esta goma y de esta de acá. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, con un poquito de presión. Listo, retiramos esta goma primero y vamos con la otra también. Hacemos un poquito de presión y aquí tenemos los dos tornillos que estaban escondidos. Entonces también vamos a retirarlos. Y por aquí están los dos tornillos que sacamos de allá. Son largos y son un poquito más anchos que los demás. Ahora sí, vamos con el desarmado del equipo. Utilizamos la herramienta plástica que está por aquí y giramos el equipo. Empezamos a desarmar por la parte de acá. Entonces lo que debemos hacer es introducirla. Ahí ya desarmó un poquito, ya levantó. Y seguimos pasándola por acá. Ahí sigue levantando. Seguimos volteando y miren que ya esta parte ya empezó a salir. Giramos, a ver, por ahí ya sigue más. Listo. Giramos el equipo, seguimos sacando y miren que esto ya prácticamente está casi por fuera. Tenemos que hacer un poquito de presión hacia arriba. Levantamos un poquito aquí. Yo creo que ya está listo. Bueno, levantemos por acá
y lo hacemos así y esto tiene que empezar a salir, miren, y salió ya fácilmente. Le hacemos así como de arriba hacia abajo y esto sale. Entonces bueno, esa es la parte del desarmado. Ahora sí vamos a mirar qué es lo que hay en la parte de adentro. Entonces bueno, retiramos ya la tapa y ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo y vamos a hacer un recorrido de todas las partes que vamos a intervenir. Por aquí tenemos el espacio de 2.5 pulgadas, ya tenemos una unidad de estado sólido de 480 GB, pero antes aquí pues había un disco duro que ya se retiró pues porque tenía unas fallas. De igual manera este lo vamos a cambiar por la unidad de estado sólido de 4 TB. Por acá tenemos las ranuras de memoria RAM que las vamos a utilizar todas dos, y en la parte de acá tenemos el puerto M.2 para la instalación de la unidad de estado sólido con factor de forma 2280. Pero antes de empezar a hacer todos esos cambios, recuerden que lo que primero que tenemos que hacer es hacer la desconexión de la batería. Entonces para desconectar la batería es muy fácil, corremos el seguro hacia acá, de lado y lado, y listo, ya podemos levantar de este lado de acá y ya queda desconectada la batería. Ahora sí vamos con el cambio de la memoria RAM y la instalación de una memoria RAM. Entonces para retirar esta, primero que todo retiramos los seguros, abrimos aquí, abrimos acá y ahí sí ya sale fácilmente. Y por aquí les indico la memoria RAM que ya tenía el computador. Por aquí la abrimos un poquito y miramos que es una DDR4-2666 de 4 GB. De igual manera ahora vamos a mirar si este equipo en realidad está trabajando a esa frecuencia para que lo tengan en cuenta. Ahora miramos esa parte. Ahora vamos con la instalación de la memoria RAM de 32 GB. Colocamos ahí en la DDR4-3200. La colocamos ahí, esto más o menos entre unos 45 a 40 grados y la bajamos hasta escuchar su clic. Listo. Y ahora vamos con la otra memoria RAM. Esta es la DDR4-2400, pero ya es de 16 GB. Entonces también la colocamos ahí, entra también a los 45-40 grados y ya ahí está instalada. Ahora ya vamos a retirar la unidad de estado sólido. Tenemos que quitar esta cinta que está pegada aquí, porque aquí habían dos tornillos. Entonces vamos a retirar estos dos tornillos de aquí, este de aquí y este de acá. Listo, ya retiré los tornillos y por aquí están. Miren que hay dos que son pequeños y dos que son largos. Entonces para que lo sepan, aquí en estos dos van los pequeños y en los de acá van los más largos. Y ya para retirar este almacenamiento de 2.5 pulgadas, entonces lo empujamos un poquito de acá, otro poquito de acá y listo, ahí ya sale fácilmente. Entonces bueno, ya tenemos aquí el almacenamiento de 2.5 pulgadas, tenemos que retirarlo de esta cajita, de este chasis, pero sin antes les voy a mencionar que esta es una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 480 GB en marca Crucial. Su referencia es la BX500. Entonces con eso nos podemos dar cuenta de que en las especificaciones de esta unidad de estado sólido es que su máxima velocidad de lectura secuencial es de 540 MB por segundo y su máxima escritura secuencial es de 500 MB por segundo. Por tanto la vamos a cambiar por una que maneje velocidad más alta y que sea de un almacenamiento más alto. Entonces bueno, vamos a proceder a retirar este tornillo de aquí, este de acá, este de aquí y el de acá. Listo, bueno, entonces para cambiarlo lo tenemos de esta manera con las conexiones hacia arriba y hacia allá. Entonces bueno, colocamos esto por aquí un ratico y utilizamos la otra y la colocamos de la misma manera para que no nos vayamos a confundir. Esta ya la retiramos de aquí, colocamos por allá arriba y nuevamente colocamos sus tornillos aquí, acá, acá y aquí. Listo, y ahí ya queda organizada nuestra unidad de estado sólido en este caddy
o chasis o lata, caja, como le quieran llamar. Ahora sí vamos a colocar la unidad de estado sólido, colocamos ahí, que caiga y simplemente la empujamos. Listo, que quede bien su conexión. Y ahora sí vamos a colocar sus tornillos, los dos pequeños aquí y los dos grandes o largos acá. Y listo, ya queda instalada la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 terabytes. Me había olvidado de comentarles que esta unidad de estado sólido maneja una velocidad máxima de lectura secuencial de 560 megabytes y una máxima velocidad de escritura secuencial de 500 megabytes por segundo. Ahora vamos con la instalación de la unidad de estado sólido en el puerto M.2. Primero que todo, aquí nos indica que es compatible con la tecnología SATA, pero que no es compatible con la tecnología NVMe. De una vez aquí ya lo muestra. Por otro lado, también nos indica su medida, que está desde aquí hasta acá, acá está la rosca, que esa es la medida con factor de forma 2280, que no podemos colocar otra más pequeña ni otra más larga. De pronto una más pequeña pero con adaptador, pero una más larga no. Y bueno, vamos a conectarla. Y la manera de conectarla no es así de esta manera, sino así. Y esto no entra a los grados altos, sino a 0 grados. Entonces, por tanto, la colocamos por aquí debajo y simplemente la empujamos así. Nos ayudamos un poquito de la herramienta plástica para que quede bien conectada. Y por último también les comento que el tornillo para ajustar esta unidad de estado sólido no viene incluido en este modelo. Por tanto debemos colocarlo por aparte. Entonces bueno, vamos. Y listo, ahí ya queda asegurada. Y se me había olvidado colocar estica. Ahí la dejo. Ahora vamos con la conexión de la batería. Entonces primero que todo bajamos esta conexión. Ahí que quede bien presionada, se puede decir ahí, bien conectada. Y después subimos el seguro hacia allá. Aseguramos que esté todo bien conectado. Y listo, ahí ya queda conectada la batería. Listo, ya instalamos todo. Vamos a hacer un recorrido por lo que hicimos. Entonces aquí ya están las memorias RAM en sus slots o ranuras. Por acá tenemos la unidad de estado sólido en el puerto M.2 y por acá tenemos la unidad de estado sólido en el puerto SATA, donde usualmente va un disco duro. Y por último, pues ya tenemos hecha la conexión de la batería. Entonces bueno, vamos a cerrar el equipo. Colocamos primero que todo aquí pues la tapa, colocamos ahí y empezamos a presionar para que esto empiece a cerrar. Escuchamos los clics y con eso nos damos cuenta de que todo está bien cerrado. Ahora sí vamos a colocar los tornillos. Primero que todo colocamos estos dos tornillos de aquí, que son los negros. Listo, ahora sí vamos a colocar los dos más pequeños, que son los que van en los lados de acá. Ahora vamos a colocar los tornillos medianos, que son estos dos de acá, estos dos de acá, estos dos de acá y este de aquí. Listo, ahora sí vamos con el último tornillo, que es el más largo que va acá. Listo, ahora sí vamos a colocar aquí las gomitas. Colocamos una acá, acá, listo, acabamos de presionar todo por si de pronto y listo, ya queda cerrado el equipo. Entonces ahora sí vamos a colocarlo en posición para el encendido. Bueno, listo, ya tenemos el equipo en posición para encenderlo. Algunos equipos, cuando se hacen cambios en memoria RAM, unidades de estado sólido, bueno, lo que miramos, o cuando se desconecta la batería, después al iniciar puede que se demore un poquito en reconocer sus componentes y pues tengamos primero que todo la pantalla negra y después de un ratico ya nos aparezca el logo de Asus. Entonces si ustedes hacen alguna modificación, entonces va a tardar un momento, que yo lo voy a mostrar aquí para que de pronto ustedes no se vayan a preocupar que no les dé imagen.
Entonces bueno, ya tenemos conectado el adaptador de corriente. Le voy a dar aquí el botón Power y voy a presionar la tecla Escape para ingresar a la configuración. Ahí tenemos el tiempo que se demora para que ustedes lo tengan en cuenta. Listo, ahí ya nos dio imagen y pues también ahí tenemos el tiempo total de cuánto se demoró en darnos imagen. Y con la tecla Escape pues lógicamente que entramos al menú de arranque y también podemos entrar a la configuración de la BIOS, que es acá abajo. Pero bueno, entonces yo como tengo ya instalado un sistema operativo en esa unidad de estado sólido que instalamos en el puerto M.2, entonces voy a iniciar el sistema operativo para que miremos qué tanto nos reconoce. Entonces le doy ahí, esperemos que nos inicie. Listo, ya inició el sistema operativo. Por haber hecho estos cambios, entonces se demoró un poquito en iniciar, pero después ya con el funcionamiento ya se nos puede demorar menos. Entonces bueno, ya tenemos iniciado Windows 11 y ahora pues vamos a hacer captura de pantalla para indicarles todo lo que se instaló y así podemos comprender mejor cómo está trabajando todo lo que se instaló. Bueno, listo, ya estamos aquí haciendo captura de pantalla en Windows 11. Primero que todo vamos a verificar el almacenamiento básicamente. Vamos a darle aquí en este equipo, doble clic, y nos indica los dos almacenamientos que instalamos. Primero que todo aquí está la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 terabytes. Está disponible para llenar y por acá tenemos la unidad de estado sólido tipo SATA en el puerto M.2 de 2 terabytes que ahí está instalado el sistema operativo. Vamos a mirar ese almacenamiento un poquito en nivel intermedio, se podría decir. Vamos aquí, clic derecho en el menú inicio, administración de discos, le damos aquí, esperamos que nos aparezca, expandimos aquí y lógicamente aquí, como les comento, esta es la unidad de estado sólido de 2 terabytes en el puerto M.2 tipo SATA. Y por acá tenemos también, esta es tipo SATA, pero esta es de 4 terabytes y esta pues ya va en el espacio de 2.5 pulgadas. Bueno, esa es la parte del almacenamiento básicamente. Ahora vamos a mirar la parte de la memoria. Vamos aquí al menú inicio, clic derecho, sistema y primero que todo, bueno, aquí nos indica el procesador. Ya les había dicho que es una AMD A12 y por acá está la memoria RAM que dice que tenemos 48 GB. Entonces eso indica de que hasta ahora sí nos ha reconocido la memoria RAM, las dos ranuras, o sea los dos slots en las dos memorias sí nos reconoce, pero vamos a mirar cómo nos reconoce de manera más avanzada. Cerramos ahí y nos vamos a ayudar con el programa de AIDA 64, que es el programa de diagnóstico que nos va a informar un poco mejor sobre todo lo que instalamos. Listo, entonces bueno, primero que todo vamos a ver el almacenamiento un poquito más avanzado de lo que miramos. Le damos aquí en almacenamiento, le damos aquí en ATA y esa es la unidad de estado sólido de 4 terabytes que nos muestra aquí esta parte, la capacidad sin formatear. Por aquí nos indica sus medidas, que es de 2.5 pulgadas, que es una unidad de estado sólido SSD y que está en su puerto, pues, o sea, funcionando como SATA 3. Esa es la parte del almacenamiento de 2.5 pulgadas. Vamos al otro almacenamiento. Si quieren bajamos un poquito para acá, que tenemos más información. Aquí está su marca, que es una Western Digital o Digital. Su referencia es una Blue 3D Hand. Bueno, este está instalado en el puerto M.2 con factor de forma 2280 y que es de 2 terabytes. Y por aquí estaban sus velocidades que ya se las había dicho anteriormente. Esa es en la parte del almacenamiento. Entonces, bueno, ahora vamos a mirar la parte de la memoria RAM. Vamos a darle aquí en placa base, le damos aquí en SPD y nos indica las dos memorias RAM. Primero que todo nos indica la de 16 GB, que es una DDR4-2400, ya les había dicho. Y por acá está la otra, que es de 32 GB. Y esta es una DDR4-3200. Son de distinta frecuencia, pero ya vamos a mirar cómo están trabajando. Entonces le damos aquí en chipset y miramos cómo trabajan. Primero que todo, este equipo recibe estos tipos de memoria desde el DDR4-1333 hasta el DDR4-1866.
Lógicamente que estos valores no los podemos conseguir en el mercado fácilmente, mejor dicho, los estoy buscando y no los pude conseguir. Entonces lo que más se acerca a esta memoria es la DDR4-2400. Esas son las que debemos adquirir para este equipo. Y por otro lado también les indico por acá que el modo activo en este momento es el Dual Channel. Como se pudieron dar cuenta, pues tenemos distintas frecuencias en las memorias RAM y distintas capacidades en la memoria RAM. Pero entonces para hacer el Dual Channel lo único que necesitamos es hacer el doble canal. Tener dos memorias RAM instaladas. No importa si la una es más alta, la otra es más baja. No importa si la una maneja una frecuencia o la otra maneja otra frecuencia. La idea es de que las dos cumplan con la frecuencia más alta y que sean dos. Entonces, bueno, aquí en este caso sí tenemos Dual Channel. Por otro lado, bueno, vamos a mirar un poquito por acá en equipo DMI, vamos a mirar un poquito lo de la memoria RAM, a ver cómo están trabajando estas memorias RAM. Le damos aquí en dispositivos de memoria RAM, le damos en el slot 1 y por aquí nos indica que es la de 16 GB, que ella es una DDR4-2400, pero ella se baja y trabaja a lo que el equipo le pide, lo máximo que él puede trabajar, que es 1866. Entonces no hay problema, instalamos una de estas y se baja y trabaja esto. Ahora sigamos con la otra y por aquí está de 32 GB. Aquí ya me la baja a 2400 porque este equipo parece ser que no reconoce las 3200 completamente y después se baja a lo que el equipo pide, que es la 1866. Entonces, como se pueden dar cuenta, las dos memorias se bajan a la frecuencia que necesitan. De igual manera, lo que más se acerca a esto es la 2400 por si de pronto quieren comprar una memoria, aunque yo creo que también les podría servir la 2133 también, que ahí en la descripción del video se las voy a dejar. Entonces esa es la parte de la explicación del almacenamiento y de la memoria RAM. Ahora sí vamos con las conclusiones y con las respuestas a posibles preguntas. Bueno, ahora sí vamos con las conclusiones y respuestas a posibles preguntas sobre todo lo que se hizo. Entonces, bueno, primero vamos con el almacenamiento en el puerto SATA, en el espacio de 2.5 pulgadas. Instalamos una unidad de estado sólido de 4 terabytes. Eso indica que sí hay soporte hasta ese almacenamiento y por tanto sí podríamos colocar, si quieren, de 2 terabytes, de 1 terabyte o de menos, digamos 750 gigabytes o 500 gigabytes, bueno, entre otras que ya esos almacenamientos ya casi no se los consigue. Y de igual manera también sale la duda de que si podemos instalar un disco duro. Sí, también podemos instalar un disco duro hasta esa capacidad, hasta 4 terabytes. También podemos instalar disco duro de 1 terabyte o de 500 gigabytes. Entonces esa parte para que la tengan claro. Ahora sí vamos con el almacenamiento en el puerto M.2. Como se pudieron dar cuenta, este equipo no es compatible con unidades de estado sólido NVMe. Por tanto, absténganse de comprar ese tipo de unidad de estado sólido. Son más costosas, sí son más rápidas, pero el equipo no es compatible. Por tanto, tendríamos que comprar una unidad de estado sólido tipo SATA, como la que miraron. De igual manera, ya saben que todos estos componentes los voy a dejar ahí en la descripción del video para que lo chequen y miren si pueden comprar alguno. Y en la memoria RAM, como se pudieron dar cuenta, lo máximo que reconoce este equipo es la DDR4-1866, pero lo que les comentaba, este tipo de memorias ya no se consigue, por tanto tendremos que elegir una que esté un poquito más alto que esa, y en ese caso ya sería la DDR4-2133 o la DDR4-2400. Ahí en la descripción del video les voy a dejar esos dos tipos de memoria para que los miren. Y también nos dimos cuenta que tiene 2 slots, eso está muy bien en este equipo para nosotros poder hacer el Dual Channel al antojo. Por otro lado, se dieron cuenta que sí hubo soporte para 32 GB de RAM, también sí nos reconoce la memoria RAM de 16 GB, por tanto también sí nos podría reconocer 8 GB de memoria RAM. Pero bueno, todo lo que yo instalé no indica que ustedes deban instalarlo, que ustedes deban hacer todo eso. Esto es únicamente como ilustrativo para que nos demos cuenta del soporte que tiene este computador. Lógicamente que ustedes pues ya no van a instalarle las 48 GB de RAM, ya pueden instalar únicamente, digamos, hasta unas 16, que sería suficiente,
o hasta menos, digamos 12. Por ejemplo, como el equipo tiene 4 GB, podemos comprar otra de 4 para quedar con 8, o ya teniendo la de 4 compramos otra de 8 para que quede con 12, y yo creo que ahí sería suficiente para que de todas maneras no inviertan mucho y no crean que deben hacer todo lo que yo hice, porque lógicamente se va a desperdiciar mucha memoria RAM, mucho almacenamiento, pues eso ya depende de la necesidad, pero en cuestión de la memoria no le suban tanto, sino que hasta una parte donde ustedes crean conveniente nomás. Y por último, se dan cuenta de que este equipo sí es compatible con Windows 11 si quisieran instalarlo. Y listo, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Si es así, lo pueden indicar con un pulgar arriba. Y también me gustaría que me dejen su comentario de que si ustedes hicieron algún cambio, qué les pareció todo lo que instalé, todo lo que hicimos. Si ustedes tienen este computador, qué mejoras le han hecho o qué me pueden decir sobre el equipo. Y recuerden que si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a este canal. Recuerden que la suscripción es gratis, no deben pagar nada. Y bueno, ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.